¿Qué es la economía? ¿Es solo una ciencia que analiza números, variables, gráficos, fórmulas, modelos de producción y de consumo, o es algo más? La economía es la forma en que creamos, intercambiamos y usamos los recursos que tenemos. Es la forma en que nos relacionamos con los demás y con el planeta. Es la forma en que podemos mejorar o empeorar las condiciones de vida de millones de personas. Pero no es algo inmutable, son modelos que podemos cambiar a ser más justos, más humanos. Y de eso se trata este podcast, de explorar las posibilidades de una economía que no solo busque el crecimiento, sino también el bienestar. Mi nombre es Lucenfa y esto es Una Economía Necesaria, un podcast de Radio Bicicleta donde pensamos los desafíos que tenemos por delante en materia de sostenibilidad. ¿Te preocupa el medio ambiente? ¿Es importante para vos cuidar nuestro planeta? ¿Haces efectivamente algo para proteger nuestros recursos naturales? Y va otra pregunta. ¿Estás entre quienes consideran que el cambio climático es una problemática urgente o entre quienes piensan que no es para tanto? Estas preguntas fueron investigadas hace poco por un estudio de la Fundación Colsecor en todo el país que profundiza en cuáles son los problemas medioambientales que más interés despiertan en la población argentina. Y aunque muchas cuestiones del medio ambiente parecen ser temas lejanos o problemáticas a solucionar en el largo plazo, la verdad es que es algo urgente. Si no, pensemos rápidamente en los cambios climáticos y las catástrofes que ha experimentado nuestro país en los últimos años. Inundaciones, incendios y, por ejemplo, esta terrible epidemia de dengue. Para contribuir a una reflexión clave en este nuevo capítulo de Una Economía Necesaria, vamos a dar detalles sobre este estudio que refleja qué pensamos en Argentina cuando hablamos de medio ambiente. Como les comentaba anteriormente, hoy vamos a revelar qué problemáticas medioambientales son actualmente las más importantes para la población argentina. Este tema lo vamos a conversar teniendo en cuenta los resultados de una investigación reciente que desarrolló la Fundación Colsecor. El estudio se llama justamente Problemas y percepciones respecto de prácticas ambientales y gestión de residuos en Argentina. El trabajo de campo fue desarrollado entre el 6 y el 17 de noviembre del año pasado, considerando las respuestas a un formulario digital de habitantes de todo el país. Y los resultados se dieron a conocer recientemente. Se trata de una investigación clave en tiempos donde el clima y las catástrofes naturales nos están jugando una mala pasada. Ni hablar de la crisis de los combustibles, por ejemplo, y las pandemias, epidemias que son noticia de todos los días. Si no, veamos ahora cómo es el caso del dengue. Para conversar sobre este tema, hoy aceptó nuestra invitación Natalia Langer, abogada, docente de la Maestría de Cambio Climático de la Universidad de Buenos Aires y asesora de la Fundación Colsecor. Bienvenida, Natalia, a Una Economía Necesaria. ¿Cómo estás? Hola, bueno, muy bien. Buenos días a todos y a la audiencia también que nos está escuchando. Y muchas gracias a ustedes por el espacio para hablar. Me parece un tema que preocupa y ocupa a muchos también. Bien. Contanos un poco primero cuál es la importancia y la relevancia de este estudio realizado por la Fundación Colsecor como para ponernos en tema. Mira, yo lo venía comentando en varias entrevistas. Yo vengo laburando en cuestiones climáticas y ambientales hace muchos años y no se había realizado un estudio de estas características para saber específicamente qué es lo que pensamos los argentinos o los habitantes de Argentina en materia ambiental, cuáles son las costumbres, cuáles son los pensamientos, cuáles son los mayores temores, qué es lo que les gustaría, qué no. Entonces, un poco la idea, y esto surge de un proyecto que se va a lanzar dentro de poco desde la Fundación Colsecor, que se llama Comunidad Sin RAE, es decir, sin residuos eléctricos y electrónicos. Entonces queríamos saber también
dónde estábamos posicionados y si con este proyecto íbamos bien encaminados. Así que bueno, nace un poco, digamos, la idea en ver, como yo te decía, y principalmente que sirva como guía para todos los entes del Estado en sus tres niveles, ¿no? Municipal, provincial y nacional, para que puedan también ver qué es lo que están pensando en las localidades, dependiendo, como vos bien decías, que esto se dio en diferentes rangos, en ciudades pequeñas, medianas y grandes, para tomar y decir, a ver, ¿qué es lo que piensan los argentinos? ¿Qué políticas públicas podemos dar, podemos hacer? Así que bueno, me parece que esto fue un poco la base que nos llevó a realizar este documento. Bien, y según los resultados de este estudio, ¿cuáles son actualmente las principales problemáticas medioambientales que preocupan a la población argentina? Mira, creo que era un cuestionario con de 15 a 20 preguntas, de opciones, y las 5 primeras que han salido es el cambio climático, la contaminación del aire y del agua, la deforestación y los residuos. Esos fueron los 5 problemas que se detectaron. Y, por ejemplo, el cambio climático preocupa más a las mujeres y a los mayores de 60, el tema de los residuos preocupa más a los jóvenes, y en cuanto a lo que es género, a los hombres preocupa más la cuestión de la contaminación del aire y del agua. Esto es un poco, digamos, lo que salió en el top 5, digamos. Bien, nos detengamos un poquito en el tema del cambio climático, que es una pregunta que yo hacía al inicio de este podcast y que tiene que ver con, hay muchas personas que hoy piensan que, bueno, es algo importante, pero hay algunas posturas que están tomando relevancia en el discurso público, que tiene que ver con que no es para tanto, que no es real. ¿Qué dicen los argentinos de eso según este estudio? Mira, si bien se debatió mucho, principalmente en los debates presidenciales que tuvimos el año pasado con esta postura de si el cambio climático existía o no, hay muchas personas y, como yo le decía hace un ratito, los mayores de 60, incluso yo me pongo en el rango esto de los mayores de 40, vemos cómo el clima cambió. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de este cambio climático? Vos también al abrir hablabas de la pandemia o el dengue, Sí, que se dice que es una, digamos, de las consecuencias del cambio climático. exacto. El COVID se decía que venía, o sea, nunca se determinó el origen, pero se decía que era una enfermedad zoonótica. Y fíjate que cuando el mundo se paralizó, vimos cómo se transformó. La fauna, digamos, silvestre estaba mucho más libre y la empezábamos a ver mucho más. El cielo cambió su color porque ya no había tanta contaminación del aire, porque las fábricas habían cerrado, porque ya no habían aviones, por un montón de cuestiones. Ríos y lagos contaminados se volvieron transparentes. Entonces, me parece que hay que poner el foco ahí de que la naturaleza nos demostró de que todas las consecuencias que tenemos hoy son producto del hombre, ni más ni menos. Y como yo te decía, o sea, vimos este cambio, decimos la famosa frase, el clima está loco. Pasamos de calores extremos a fríos, pasamos de sequías a inundaciones, y esto no es normal. Yo los otros días tuve el placer de dar una charla con un ingeniero químico, y él explicaba específicamente en cuestiones de cambio climático por qué existe, pero yo ya no desde el discurso, digamos, de lo que nosotros pensamos, sino con datos objetivos, y hay mucha preocupación en estas cuestiones, porque fíjate que o sea, el nivel del mar está subiendo, y se habla de que, por ejemplo, principalmente las ciudades costeras y todo lo que es Buenos Aires, Mar del Plata, todas esas zonas que están al lado del mar, se pueden ver afectadas porque el nivel del mar va a aumentar y va a haber islas que directamente van a desaparecer. Entonces, hay preocupación. Y ya no se habla solo de mitigar el cambio climático, es decir, bueno, ¿cómo bajamos los gases de efecto invernadero que son los que producen el cambio climático? Sino que ya a nivel internacional se está pidiendo y actuando en el tema de adaptación. Sí. Ya subió la temperatura, y cómo nos vamos a adaptar a todos estos nuevos cambios que, digamos, está aumentando, está llegando casi al 1,5. Ahora, sobre ese tema, ¿qué cuestiones desde tu mirada de especialista pensás que contribuyen a que surjan estos discursos, digamos, que dicen
el cambio climático o no existe o no es para tanto o es normal para la Tierra, digamos, esto que minimiza quizás la urgencia que tiene este tema, digamos, más allá del estudio, ¿no? Desde tu mirada especialista. Mira, a ver, fíjate que hay una gran edad etaria, que también lo hablaba yo los otros días. En los colegios, en las universidades, antes no se trataba la cuestión climática o Claro. el derecho ambiental o el ambiente en sí. Entonces es como que se cree de que es un mito, de que en realidad es una postura porque a veces a los ambientalistas nos tratan como de locos. Entonces es como que vienen con esta postura porque no la vieron por ahí desde chicos, ¿no? O desde el colegio o desde la universidad. Entonces hoy, cuando vos hablas con un joven que empezó en el secundario, porque tenemos una ley donde habla específicamente de la educación formal ambiental, y también en las universidades, donde ya en todas las carreras en las que vos, digamos, puedas estudiar, hoy por hoy tenés una materia específica que habla de la cuestión climática. No sé, arquitectos haciendo casas sustentables, los abogados hablando de derecho ambiental, y bueno, así podría seguir enumerando un montón de profesiones. Entonces me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? De la falta de conciencia y de tener todavía esta creencia cultural de que, no sé, deforestar un monte no trae consecuencias, de que necesitamos extender las ciudades, que necesitamos tener mayor ganancia económica y que no importa esta cuestión ambiental. Y donde me parece que tenemos que empezar a entender de que se puede, digamos, el famoso concepto de desarrollo sostenible es esto del desarrollo económico, pero teniendo en cuenta lo social y cuidando las cuestiones ambientales. Entonces, por ahí es un poquito más oneroso, ¿sí? Hacer algo sostenible o sustentable, pero que no tiene impactos a largo plazo. Y me parece que viene un poco por ahí. A ver, recordemos que Trump en su momento, el presidente de Estados Unidos, salió del Acuerdo de París, después cuando ganó Biden, volvió a este Acuerdo de París, y Estados Unidos es uno de los principales contaminadores que existen en cuestiones de gases de efecto invernadero, igual que China. Y me parece que es esa postura de que pensemos solamente en lo económico para un mejor desarrollo y no en todo lo otro. Claro. Y en materia de sostenibilidad, un tema clave también es la cuestión de los residuos, la cantidad de basura que generamos los seres humanos y que no tenemos dónde depositarla y no tenemos protocolos para trabajarla. ¿Qué dicen los argentinos, las argentinas de este tema según el estudio de la Fundación Colsecor? Mira, es un dato que a mí principalmente me sorprendió también, porque dice que casi el 50% de los argentinos separan los residuos, ¿sí? En sus hogares. Hablemos de los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Los que generamos a diario. Corramos de esto, por ejemplo, los residuos eléctricos y electrónicos. Y bueno, hay mucha gente que los separa. Fíjate que en las grandes ciudades algunos decían, me gustaría tener un punto verde más cerca. No pasa lo mismo en las pequeñas localidades, donde obviamente las proximidades son distintas y donde tienen los puntos verdes, o a lo mejor donde hay una recolección diferenciada porque hay una política pública por parte del Estado, donde la gente empieza a hacer el famoso compost en sus hogares para después poder fertilizar sus plantas. Entonces, y principalmente esto lo hacen, la separación de residuos y el compost los hacen las amas de casa. Entonces, hay voluntad de separar los residuos, de entrar en esto que hoy se habla mucho de lo que es la economía circular, es decir, nuestros residuos son la materia prima para el trabajo de otros. Y bueno, me parece que ahí falta ajustar un poquito, pero mediante lo que yo llamo educación informal. ¿Qué es esto? A través de ustedes, de los medios, poder comunicar, poder hacer entender a la gente de que tiene la posibilidad, con un aporte mínimo, un granito de arena, si sumamos esas voluntades, creo que vamos a lograr resultados interesantes. Y fíjate que otro dato que a mí me llamó la atención, que casi un 20% de la población no participa porque no sabe dónde participar. Exacto. O sea, hay un 8% que lo hace y o sea, vamos a tener casi un 30% de la población interesada en participar. Entonces, yo los otros días escribí un artículo que decía, ¿qué es lo que está fallando? ¿La comunicación
cómo comunican los estados, por ejemplo, las audiencias públicas, los canales. Habría que revisar eso en realidad en cabeza de los organismos públicos, o efectivamente no quieren que esta información llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, bueno, ahí es donde tendríamos que ver y analizar un poquito más en profundo por qué estas comunicaciones no llegan. Yo lo hablaba, la Cámara de Diputados de la Nación, cuando vos entras a su página web, tiene una parte donde vos podés opinar sobre las leyes, no solamente las ambientales, sino de todas, sobre las leyes que va presentando el Congreso en diferentes materias. Y esto no se sabe y no se da a conocer. Y la gente de su casa puede opinar, puede votar. Entonces, bueno, me parece que habría que ajustar también ahí los modos de comunicar. Bien, en función de esto que estás hablando, de la cuestión participativa y las posibilidades de las personas de enterarse un poco más y de conocer un poco más sobre qué hace Argentina en materia medioambiental, te pregunto, ¿qué desafíos enfrenta el país en este momento, sobre todo en un tiempo donde hay, digamos, una política de ajuste, donde quizás los recursos no están disponibles para implementar cambios muy significativos o de gran envergadura? Entonces, ¿qué desafíos enfrenta el país para poder comenzar a transitar un sendero de mayor sostenibilidad en sus modalidades de producción y de consumo? Mira, si bien hay una política de ajuste a nivel nacional, y obviamente que esto hace un efecto dominó, porque si Nación no baja, digamos, fondos por ahí a las provincias, tampoco los baja a los municipios. Pero a veces soslayadamente, yo ayer tuve una reunión con un municipio y donde decían nos están por dar el financiamiento para conseguir los famosos tachos, esos que se ven en diversos colores, para poder empezar a reciclar o a separar los residuos. Entonces, por ahí, y tuve la oportunidad también de hablar con gente de Nación que me decían, no va a haber el financiamiento, por ejemplo, para grandes plantas de separación de residuos, pero sí para algún proyecto más pequeño en el cual se pueda empezar a trabajar y a tomar conciencia con respecto a esto. Entonces, si se saca una política pública donde vamos a empezar a separar los residuos, por ejemplo, ¿no? Donde hay una cooperativa que se encarga de recuperarlos, entonces con lo poco que tenemos podemos hacerlo bien, hay que gestionarlo bien. Y otra cosa, y haciendo también alusión al título de su programa, fíjate que los argentinos empiezan a entender, independientemente si les importa el cambio climático, la cuestión ambiental, empiezan a tener, como yo les digo, son consumidores ambientalmente responsables porque entienden que con buenas prácticas ambientales ahorran dinero. Está bueno. No sé, apagando, consumiendo menos electricidad, consumiendo menos agua, comprando por ahí las lamparitas de bajo consumo, yendo un poco a los RAE, ver esto de si son eficientes energéticamente o no, ese sticker que viene pegado, que viene con los colores del semáforo, ahí la gente ve si es eficiente energéticamente o no. Entonces dice, bueno, a lo mejor pago un poquito más, pero amortizo en que me va a gastar menos energía. Entonces, también es el desafío. Y fíjate que los argentinos contestaron que el mayor responsable del cuidado del ambiente primero era la comunidad, después los municipios y después los individuos. Entonces, muchas veces entendemos o creemos de que toda la responsabilidad hay que volcársela al Estado. Y hay un principio de la cuestión del cambio climático que a mí me encanta, que es las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Quiénes somos responsables del cambio climático? Todos. Pero tenemos esta responsabilidad diferenciada que un ciudadano común no puede dictar una política pública. Entonces ahí la mayor responsabilidad va a ser del Estado. Pero también pasa de que si se dicta una política pública, por ejemplo, en separar los residuos y yo no lo hago, entonces también paso a esta cadena de responsabilidades porque no cumplo mi tarea en esta cuestión de esta política pública. Otra cosa, cuando tenemos un árbol nativo en la vereda y vamos y lo podamos y no pedimos la autorización pertinente. No sé, son pequeñas acciones que se hacen, pero entiendo de que de a poco, digamos, los estados, fíjate que en Córdoba
de la Secretaría de Ambiente pasó a un ministerio, le dieron un mayor rango, tienen una mayor importancia. Entonces entiendo que tenemos que esperar todavía que se reacomoden algunas piezas, más allá de que el Ministerio de Ambiente no existe, pero lo dejaron como secretaría y vienen tratando de ver de qué manera sacan buenas políticas públicas, si hace falta legislación o no. Entonces, esperemos a ver cómo se termina de acomodar toda esta cuestión que parecía que no preocupaba, pero que hay una demanda de la sociedad que me parece que el Poder Ejecutivo no va a ser oídos sordos a esto. Muy buenos tus aportes, Natalia. La verdad que es increíble pensar que ha crecido el interés por el medio ambiente cuando muchas veces es una temática que no está al tope de las problemáticas del país, ¿no? Se entiende que la inflación, que otras cuestiones económicas, la alimentación, los salarios son muy importantes, pero también tenemos que pensar a largo plazo cómo hacer para que este planeta pueda durar para las próximas generaciones, para esta misma. Ya estamos viendo hoy los efectos de nuestro comportamiento. Totalmente. Déjame hacerte una última reflexión hablando de la cuestión, digamos, de la inversión pública y todo. Naciones Unidas ha sacado hace mucho tiempo un concepto que se llama One Health o una sola salud, donde dice que si tenemos una buena salud humana, tenemos que tener una buena salud ambiental y una buena salud animal, entendido desde fauna doméstica y principalmente fauna silvestre. Entonces, cuando vos cuidás estos tres factores, principalmente lo ambiental, a ver, estamos viendo el gasto que se tiene que llevar a cabo hoy, por ejemplo, para fumigar en cuestiones de dengue. Los hospitales colapsados porque deben atender cuestiones del dengue. Si vos atendés algunas cuestiones ambientales, por ejemplo, vas a reducir, o sea, vas a mejorar la calidad de vida, entonces vas a reducir, por ejemplo, el gasto en salud. Entonces, creo que eso también tienen que entender, que mejorando algunas cuestiones ambientales van a terminar ahorrando, por ejemplo, en cuestiones de salud. Y así podría dar, digamos, un montón de ejemplos. Pero bueno, me parece que todavía los gobernantes tienen que terminar de entender esto, por eso celebré lo que fue la famosa ley Yolanda que obligaba, así como fue la ley Micaela, ¿no?, que obligaba a todos los poderes del Estado a capacitarse en cuestiones ambientales, para que sepan de que existe, de que está, y principalmente ir a apoyar a los jóvenes, que son los que vienen con más fuerza, los que vienen impulsando, los que vienen teniendo más conciencia ambiental y los que son lo que nosotros llamamos generaciones futuras, que son los que se van a quedar con un ambiente que nosotros le vamos a dejar a lo mejor de acá a 40 años, ¿no? Entonces, bueno, entender un poco eso, que se puede también economizar en otras partes del Estado, digamos, en otros ministerios, tomando buenas políticas ambientales. Bien, me quedo con esto del principio de este aporte, que es una buena salud humana, es una buena salud ambiental y es una buena salud animal. Y creo que esta tríada nos puede ayudar a pensar hacia dónde dirigir nuestros comportamientos y también pedir, solicitar y participar de políticas públicas que vayan en esa dirección. Totalmente. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar de este episodio de Una Economía Necesaria, un podcast de Radio Bicicleta. Gracias, Natalia, por tus palabras. No, por favor, y te vuelvo a agradecer por el espacio porque me parece sumamente importante hablar de estos temas y los felicito por el programa. Hasta aquí entonces la conversación con Natalia Langer, abogada, docente de la Maestría de Cambio Climático de la Universidad de Buenos Aires y asesora de la Fundación Colsecor, quien nos comentaba sobre preocupaciones y percepciones de la población argentina sobre medio ambiente. El medio ambiente es un tema complejo, con muchas aristas a considerar. Sin dudas, es una temática urgente que necesita nuestra atención y sobre todo nuestra acción. Comenzar a pensarnos como parte de un planeta que cruje es el punto de partida, mientras la meta es orientarnos por modelos más sustentables tanto en la producción como en el consumo, tal cual nos advertía Natalia Langer, nuestra entrevistada de hoy, especialista en materia medioambiental.
Mi nombre es Lucenfa y espero nos encontremos pronto en otro episodio de Una Economía Necesaria, un podcast para Radio Bicicleta. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.